Entonces, estábamos empezando a calcular probabilidades sobre las tablas de contingencia. La primera tablita que vimos, o lo primero pues que observamos y estudiamos en esta clase de hoy de probabilidades fue definir el experimento, definir el espacio muestral, definir los eventos. Entonces, recordemos que estábamos diciendo que nuestro espacio muestral estaba conformado, miremoslo acá, dejémoslo a este ladito, estaba conformado por S igual a, ¿cuántos dijimos? 21 ya con los nombres de los eventos, 21 AH, 20 AF, 4 NH, 4 E36 NF, tenemos 13 MH y 6 MF. O sea, aquí tenemos que son dentro de lo que es la probabilidad a priori, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados posibles que los vemos acá. ¿De cuántos? De realmente son 100, o sea, 21 AH, 20 AF, como los tenemos acá. Entonces, una vez nosotros ya tenemos definidos nuestro espacio muestral, nuestro experimento y nuestros eventos, dijimos que íbamos a calcular las probabilidades marginales. Las probabilidades marginales, como definición, son las probabilidades de aquellos eventos donde no nos interesa el resultado en la otra variable o en las, porque acuérdense que esto hace parte de todo un conjunto y nosotros tenemos unas variables que definimos previamente y aquí tenemos una, aquí tenemos otra y hay muchas otras más. Entonces, como les decía a ustedes, hay un estudiante, por ejemplo, que me ha estado haciendo consultitas sobre los medios de transporte, entonces van a definir 10 variables. Si yo calculo la probabilidad de que ocurra sin importar las otras 9, estoy hablando de una probabilidad marginal, porque no estoy teniendo en cuenta los resultados en las otras. Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, una probabilidad, como estábamos diciendo, la probabilidad de que ocurran 2 eventos al mismo tiempo? O sea, vamos a hablar de la intersección. ¿Cómo es eso? Miren ustedes. En este cuadrito nosotros tenemos este 21, este 20, este 36, este 6, este 13 y este 4. ¿Qué son esos numeritos? Pues esos numeritos significan, el 21 es que me está diciendo que hay 21 personas que estudian administración y son hombres. O sea que si yo quisiese calcular la probabilidad de seleccionar una persona que estudia administración y al mismo tiempo sea hombre, ¿qué va entre esos dos eventos? Pues como me están diciendo que deben ocurrir al mismo tiempo, voy a calcular la probabilidad de su intersección. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa probabilidad? Nuevamente, vamos a hacer uso del concepto de probabilidad. El concepto de probabilidad dice que vamos a calcular casos favorables sobre casos posibles. Entonces, miren ustedes, esto es igual a ¿qué? Acá en el denominador siempre voy a tener 100 personas. Eso es mi tamaño muestral. 100 personas son lo que siempre yo medí cuando estaba haciendo mi experimento. Pero de esas 100 personas, a mí me interesan ya aquellos que estudian administración, pero no es 41, porque al mismo tiempo se tiene que cumplir que sean hombres. O sea que donde se cruzan esos dos eventos, esos son mis casos favorables. Entonces, estoy diciendo que 21 sobre 100 es la probabilidad, ¿sí? O sea, esto me da 0.21. ¿Cómo interpreto entonces esto? Estoy diciendo que la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración y que sea hombre es 0.21. Miren, aquí hablamos como raro, ¿cierto? Porque uno simplemente dice, la probabilidad de seleccionar un hombre de administración es 1, pero aquí tenemos, es 0.21, perdón. Acá tenemos que hacer claridad, sobre todo en esta preposición, porque es la que nos interesa saber cuál es la operación que voy a realizar. Si me interesa saber
que un estudiante cumpla ambas condiciones, yo tengo que tener la preposición y, que significa intersección. Entonces, miren ustedes, nosotros podemos calcular absolutamente todas. Vamos a calcularlas aquí a un ladito. Ustedes me van a ayudar. Miren, esta es la probabilidad de que estudie administración y sea mujer. La probabilidad de que estudie negocios y sea hombre. La probabilidad de que estudie negocios y sea mujer. Aquí es igual. Acá, la probabilidad de que estudie mercadeo y sea hombre y la probabilidad de que estudie mercadeo y sea mujer. O sea, vamos a calcular esas probabilidades. ¿Cómo las vamos a calcular? Entonces, muy simple. Todos, absolutamente todos, están divididos entre 100. ¿Por qué están divididos entre 100? Porque siempre voy a tener esos casos posibles. Miren ustedes, casos favorables sobre casos posibles. Acá tenemos siempre divididos entre 100. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? El numerador. Entonces, A y F, ¿cuántas mujeres de administración hay? Acá tenemos 20. ¿Cuántos hombres de negocios internacionales? Acá tenemos 4. ¿Cuántas mujeres de negocios internacionales? 36. ¿Cuántos hombres de mercadeo? 13. ¿Y cuántos hombres de mujeres, perdón, de mercadeo? 6. Entonces, al nosotros calcular estas probabilidades, esta nos da 0.2, esta nos da 0.04, esta nos da 0.36, esta nos da 0.13 y esta nos da 0.06. Entonces ahí lo que acabamos de hacer fue calcular todas las intersecciones posibles de nuestro espacio muestral. Volvemos a verificar los axiomas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero, el primer axioma, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Si vemos nosotros, este es un número entre 0 y 1, este también, este también, este también, al igual que estos dos. O sea, cumplimos con el axioma de que la probabilidad es un número no negativo y es un número inferior a 1, o sea, está entre 0 y 1. ¿Y cuál es el segundo axioma? Pues ustedes lo van a comprobar. Dicen que la suma de todo el espacio muestral, o sea, de todo eso que estamos diciendo ahí, nos tiene que dar 1. Miremos cuánto da. 0.21 más 0.2 más 0.04 más 0.36 más 0.13 más 0.06 nos tiene que dar 1. Entonces, resulta que cuando nosotros comprobamos esto que estamos haciendo acá, estamos también aplicando otro concepto de la estadística, que aquellas eran las probabilidades marginales, ¿se acuerdan? Ya este concepto que nosotros estamos calculando ya se denomina probabilidad conjunta, ¿sí? Estamos diciendo que cuando nosotros calculamos probabilidades, miren, que se denomina intersección, nosotros estamos calculando una probabilidad conjunta. Entonces, ¿qué es probabilidad conjunta? Es la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Entonces, miren ustedes, cuando a mí me dicen calcular la probabilidad de A y H, estoy realmente calculando una probabilidad conjunta. Y se da pues que esa probabilidad conjunta, así como las marginales son estas 5, las conjuntas son el cruce que hay en esa tablita de contingencia. Y hay una cosa muy importante, si yo a ustedes les preguntara en este momento, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración y de negocios? O sea, si yo les preguntara esta probabilidad, por favor calcúlenme esta probabilidad, la probabilidad de encontrar un estudiante de administración y de negocios, ¿a qué es igual esa probabilidad? O sea, ¿cómo calculo esa probabilidad? Siempre que vaya a calcular esa probabilidad, ¿yo qué tengo que hacer? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos voy a tener aquí? Voy a tener 100. ¿Y cuántos estudiantes en mi tabla? Ojo, en mi tabla, aquí. ¿De cuántos estudiantes estudian administración y negocios al mismo tiempo? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos? 81. Sí, es 81. Dicen ustedes que es 81.
¿Estudian administración y negocios al mismo tiempo? Pues no, ninguno. Miren que las tablas de frecuencias, acuérdense que al mismo tiempo, ninguno exactamente. Eso puede ocurrir en la vida real, pero mi tabla, acuérdense que son categorías excluyentes. O sea que aquí hay 41 que estudian administración y 40 que estudian negocios, pero en ningún momento hay una categoría que diga negocios y administración. O sea que en este caso específico, nosotros estamos diciendo que no hay estudiantes en esta muestra, puede que en otra sí, que estudien administración y negocios al mismo tiempo. ¿Sí está claro? O sea, no hay, aquí no hay. Puede pasar. Entonces, acuérdense, la probabilidad de que ocurran A y N al mismo tiempo es igual a 0. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros estábamos hablando en la teoría de conjuntos, que cuando la intersección es 0, ¿qué era lo que sucedía? Nosotros decíamos que el conjunto A y el conjunto N eran excluyentes. En este caso, podemos decir que los eventos A y N, ¿qué quiere decir? Estudiar administración y negocios son excluyentes. O también podemos decir son mutuamente excluyentes. Entonces, miren ustedes, definición. Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que su intersección es 0. Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, su intersección es 0. Entonces, su probabilidad conjunta es 0. Entonces, todo eso es exactamente lo mismo. Cuando dos eventos son excluyentes, son dos excluyentes cuando su probabilidad conjunta es 0. O sea, probabilidad de A intersectado E es igual a 0. Cuando esto ocurre, nosotros podemos afirmar que los eventos son excluyentes. O sea, estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, miren que qué pasó. Ustedes dijeron ahorita que daba 81. Ahí les debería poner 0, ¿cierto? Porque la probabilidad es un número entre 0 y 1. O sea que no puedo hablar de 81. Debo hablar de 0.81. Pero, ¿qué fue lo que ustedes calcularon? Pues lo que ustedes calcularon realmente no fue una probabilidad conjunta, sino que estamos hablando de otro concepto en probabilidad que se llama la ley de la suma. O sea, es otro axioma de probabilidad. ¿Qué es la ley de la suma? Pues miren, no es más que tomar la probabilidad, vamos a tomar la probabilidad de que ocurra un evento o que ocurra el otro. Entonces miren ustedes que por eso les decía que uno puede hablar tranquilamente en la parte del lenguaje, pero cuando estamos haciendo cálculos de probabilidad en estadística, la I es muy diferente de la O. Entonces nosotros tenemos que saber, si a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A o de que ocurra el evento B? O sea, me sirve cualquiera de los dos. ¿Qué voy a colocar entre estos dos? Siempre voy a colocar la unión. Significa que cuando a mí me sirve que un individuo pertenezca a este evento o pertenezca a este, ahí sí voy a colocar, es un más, o sea, esa es la unión. Y esto quiere decir que ya voy a utilizar O. ¿Qué he utilizado en la intersección? Y. Es la probabilidad de que ocurra A y ocurra B al mismo tiempo. Entonces, vamos a poner la formulita acá. ¿A qué es igual la ley de la suma? O sea, la probabilidad de que ocurra un evento o de que ocurra el otro. Siempre será igual a la suma de sus marginales, o sea, probabilidad de A más probabilidad de B. Pero ojo, ¿se acuerdan en los dibujitos que nosotros teníamos unos términos que estaban en la intersección? Debo restarle aquí la probabilidad conjunta. ¿Por qué? Vamos a mirar en términos prácticos qué sucede. O sea, estamos diciendo que este es otro axioma de la probabilidad y que ese axioma, se denomina
ley de la suma. Entonces, digamos que nosotros estamos interesados en calcular la probabilidad de seleccionar una mujer o una estudiante de mercadeo. Sí, estamos diciendo la probabilidad de seleccionar, esto también es ¿cómo se llama? Conmutativo. Una mujer o un estudiante de mercadeo. Es lo mismo mercadeo o mujer que mujer o mercadeo, ¿cierto? El orden no importa. Entonces, miren ustedes, nosotros vamos a decir probabilidad de F o M. Vamos a aplicar esa formulita aquí. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer o un estudiante de mercadeo? ¿A qué es igual eso? Pues miren, es igual a la probabilidad de seleccionar una mujer más la probabilidad de seleccionar un estudiante de mercadeo. Si yo lo dejase hasta aquí, miren lo que va a suceder. Probabilidad de que sea una mujer. Entonces, de que sea una mujer, miren que es la suma de todos estos. Me va a dar 62 sobre 100. O sea, esa es la probabilidad marginal de seleccionar una mujer. Ahora, más la probabilidad de seleccionar un estudiante de mercadeo. Entonces, miren que qué sucede aquí. Yo vuelvo a sumar el 6. Me da 19 sobre 100. ¿Se dan cuenta? La probabilidad marginal de mujer cuenta el 6 y la probabilidad marginal de mercadeo también lo cuenta. O sea que yo debo restarlo aquí de menos 6 sobre 100. ¿A qué es igual eso? Ustedes me ayudan, pues ya saben que yo no sé sumar, restar ni multiplicar. ¿Esto es igual a qué? 62 más 19 me da la mayoría de las veces, menos 6 la mayoría de las veces me da, ¿cuánto? Ya uno, gracias. Da 3/4, profe. 3/4. ¿Y cuánto es 3/4? Era más fácil en esto. 0.75. O sea, gracias. Aquí me da 75 sobre 100. O sea que esto da, muchas gracias, da 0.75. Muchas gracias. Entonces me tiene que sí, es punto 75. ¿Y pues el punto 21 era qué? No, era otra, No, punto 75, profe. era otra cosa, ¿cierto? Sí nos da punto 75. Entonces, estamos viendo entonces que ¿qué es punto 75? Punto 75 es decir, la probabilidad de seleccionar un estudiante de mercadeo, curso de colografía, ahorita hago planas, un estudiante de mercadeo o una mujer es 0.75. Entonces, por decir, yo selecciono un estudiante y es hombre, ¿me sirve? No sé, tengo que saber si es de mercadeo. Si es de mercadeo, me va a servir, porque me sirve cualquiera de los dos. O sea, que cuando nosotros hablamos de la ley de la suma, entonces recuerden que estamos diciendo que la ley de la suma es que pertenezca a uno o a otro. O sea, decimos, la probabilidad de que un estudiante esté acá o esté acá es 0.75. Acuérdense, me sirve que cumpla al menos una de las características de los eventos que yo estoy planteando pues para calcular. Entonces miren que va a suceder algo como lo de ahorita que ustedes estaban mirando. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, calcúlenme por favor la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración o de negocios? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Si yo aplico esta ley de la suma en lo que acabamos de mirar, entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que la probabilidad que me están solicitando es la ley de la suma. Entonces, la probabilidad de A unido N a qué es igual. Es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento N. Pero, ¿por qué no la voy a poner este menos? Pues porque la probabilidad de que ocurran A y N al mismo tiempo no existe, o sea, son eventos excluyentes. Significa que cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la ley de la suma me dice
que su probabilidad es igual a la suma de las marginales, pero ya sabemos por qué. Es igual a la suma de las marginales porque no tenemos probabilidad conjunta. O sea, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es 41 dividido 100. Más, ¿cuál es la probabilidad de N? Es 40 dividido 100. O sea que esto es igual a ¿cuánto? 81 dividido 100 me da 0.81. O sea que cuando dos eventos son excluyentes, mi ley de la suma queda acá. O sea, digo acá, si los eventos son excluyentes, esta ley de la suma se da si A y B son excluyentes. Entonces tenemos lo siguiente. La ley de la suma es la probabilidad de encontrar un individuo que pertenezca a un evento o al otro. Si eso ocurre, nosotros decimos que la probabilidad de que un individuo pertenezca a un evento o a otro es igual a la suma de sus marginales menos su probabilidad conjunta. Pero si ambos eventos son excluyentes, la probabilidad de la unión está dada solamente por la probabilidad, la suma de sus marginales. En este caso nos da 0.81, o sea que 0.81 es la probabilidad de que un estudiante pertenezca a administración o pertenezca a negocios. Entonces, vamos a concluir todo lo que hicimos hoy, que hemos visto varios conceptos de probabilidad y que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un ejercicio. Acuérdense que les voy a hacer un tallercito este fin de semana y se los monto allí al polivirtual. Si ahorita me lo permite, no, estos no me permiten sino en YouTube. Entonces, vamos a mirar conceptos que tenemos que tener claro. Primer concepto, vamos a hablar de experimento. Entonces, el concepto de experimento nos está diciendo que es la medición que nosotros vamos a realizar respecto al fenómeno que queremos medir. Una vez que nosotros definimos el experimento, que en nuestro caso específico de este ejercicio, ¿cuál es? Nosotros lo que hicimos fue medir el programa en el que está matriculado por sexo. O sea, hicimos ambas mediciones. Una vez pudimos haber hecho aparte un experimento de medir el programa y aparte otro experimento de medir el sexo, pero en este caso específico, como cruzamos esas dos variables en una tabla de contingencia, el experimento es el programa por sexo. Una vez que nosotros definimos ese experimento, lo que se sigue es definir el espacio muestral. O sea, estamos hablando de espacio muestral. Ese espacio muestral está conformado ¿por quién? Por todos los elementos o resultados, perdón, posibles de ese experimento. En este caso tiene un tamaño de 100, pero los resultados están dados por 21 hombres de administración, etcétera, 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 ya ustedes saben cómo, hasta 6 mujeres de mercadeo, ¿sí? Ese es mi espacio muestral. Tiene 2, 4, 6 resultados repartidos en 100 estudiantes, pero realmente son de un tamaño 100. Una vez que yo determine ese espacio muestral y ese experimento, lo que sigue es definir los eventos, que son subconjuntos de ese espacio muestral que yo estoy definiendo, o de ese experimento que estoy definiendo. Entonces tenemos lo siguiente, que el primero es el evento A, el evento N, el evento M. Entonces estamos hablando de administración, estamos hablando de negocios internacionales y estamos hablando de mercadeo. Estos eventos también tenemos el evento H, que es hombre, y el evento F, que es mujer. Entonces ya tenemos definidos, dentro de lo que estoy midiendo, tenemos definidos el experimento, el espacio muestral y los eventos que necesito. Entonces, ahora que se sigue en mi trabajo, ya es mirar qué es lo que me interesa. ¿Qué va a suceder? Que yo puedo calcular unas probabilidades marginales. ¿Qué son esas probabilidades marginales? Pues las probabilidades marginales son aquellas que nosotros podemos encontrar
sin importar el resultado en otros, de probabilidades de eventos, sin importar el resultado en otros eventos que tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades marginales que tenemos? En un espacio muestral definido y en un experimento definido, estas probabilidades marginales son tantas como categorías tengan las dos variables que yo estoy cruzando. Entonces, aquí tenemos 3 y 2, 5 probabilidades marginales. O sea que son todas aquellas de los eventos que yo definí, sin tener en cuenta cuáles fueron los resultados en esas otras variables que yo estoy trabajando. Pero también puedo hablar de probabilidades conjuntas, ¿sí? Entonces yo hablo de probabilidad conjunta. ¿Qué es la probabilidad conjunta? Entonces, cuando estoy hablando de probabilidad conjunta, estoy hablando del concepto de intersección. Decimos que es la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Entonces, miren ustedes, es la probabilidad de que ocurra I, o sea, este pedacito aquí, es la probabilidad de que ocurra I al mismo tiempo ocurra B. Las probabilidades conjuntas también se calculan haciendo uso del concepto de probabilidad, o sea, casos favorables sobre casos posibles. ¿Y cuántas probabilidades conjuntas hay? Pues probabilidades conjuntas hay tantas como se crucen estas variables. Entonces, ustedes ven acá, esta es la probabilidad. ¿Cuántas tenemos acá? Tenemos 6 probabilidades conjuntas. Entonces, estamos hablando de, en una misma tabla de contingencia, dos tipos de probabilidades que recuerden que se convierten posteriormente en acciones. Y adicionalmente, vimos hoy otro concepto que se llama la ley de la suma. O sea, la ley de la suma, ¿qué me está diciendo? La ley de la suma me está diciendo que yo puedo calcular la probabilidad de que ocurra un evento o que ocurra otro evento. O sea, no es necesariamente I, como en el caso de la probabilidad conjunta, donde el evento, los dos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Aquí me interesa que sí ocurra al menos uno. O sea, estoy diciendo cualquiera de los dos es posible. Entonces, cuando hablamos de la ley de la suma, estamos hablando de un concepto que se llama unión, ¿sí? La unión de los eventos. ¿Y a qué es igual la ley de la suma? A la suma de sus marginales, o sea, probabilidad de A más probabilidad de B. Pero tengo que restarle su probabilidad conjunta. Eso significa que yo la resto siempre y cuando que puedan ocurrir al mismo tiempo. Entonces, miren ustedes, yo estoy diciendo que dos eventos acá, entonces yo ya miro y digo aquí, si la probabilidad de A intersectado B es igual a 0, entonces, ¿qué estoy diciendo? Digo, entonces, que A y B son excluyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si la probabilidad de A intersectado B es igual a 0, ambos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de la unión no va a tener esta intersección. Resumiendo todo lo que vimos hoy. No, nos faltan dos cositas. Nos falta hablar sobre los axiomas de probabilidad. ¿Cuáles son dos que hemos visto? Aunque aquí hay otros más regaditos. Dos que hemos visto es la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos, cualquiera que hemos calculado aquí, siempre será un número entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de A, la probabilidad de N, la probabilidad de M, la probabilidad de A intersectado B, la suma, todo lo que calculemos aquí, siempre será un número entre 0 y 1. Eso siempre se va a cumplir. Y adicional, la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral siempre es 1. Eso es importante para que nosotros, cuando veamos otro axioma del complemento, recordemos o hagamos la deducción de ese axioma. Es solo la deducción por cultura general y para divertirnos un ratico, ¿sí? Para hacer esto menos pesado. Entonces vimos ya que todas estas son las probabilidades que pueden salir de una tabla de contingencia. Vamos a cerrar el día de hoy con estas cosas que vimos, que tenemos que tener en cuenta de todo lo que vimos hoy.
Primero, calculamos en una tabla de contingencia, que es el cruce de dos variables cualitativas, ambas ordinales, ambas nominales, una ordinal y otra nominal, cualquiera de esos se puede dar, que podemos calcular de esa tabla de contingencia probabilidades marginales, probabilidades conjuntas, probabilidades de la ley de la suma, donde decimos que puede ser que ocurra uno o que ocurra el otro. Definimos eventos, definimos el espacio muestral y ya sabemos cuál es el experimento. Entonces, vamos a dejar hoy hasta acá para que los dos grupos pues, de la mañana, que vamos en el mismo puntito, nosotros repasemos toda esta información. ¿Qué es lo que se sigue? De aquí en adelante, pues cuando vamos a trabajar, ustedes acuérdense que están haciendo una recolección de información. Esa recolección de información va a tener unas variables cualitativas y va a tener unas variables cuantitativas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a calcular, esa sería la segunda parte del trabajo que vamos a hacer, yo les voy a de pronto a poner a calcular probabilidades de ocurrencia de esas variables y de esos eventos que ustedes van a definir. Cuando ustedes me hagan esa primera entrega, pues entonces de allí vamos a sacar la información para calcular probabilidades. Y recordemos además que nosotros podemos calcular probabilidades, probabilidades de variables cuantitativas que no van a utilizar esta misma técnica explícitamente, sino que hacen uso de una ecuación matemática, pero usando esto. Nosotros no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a aplicar. Entonces, solamente lo que hemos visto hasta ahora son los cálculos de probabilidades de variables cualitativas a partir de una tabla de contingencia. Entonces, vamos a dar, como les digo, hasta ahí. El próximo martes voy a estarles enviando pues el tallercito. Ya subí estas diapositivas, ya sí me lo permitió subirlos a Poli Virtual. Y voy a subir este video al canal de YouTube y el fin de semana les empiezo a enviar tallercitos para que trabajemos el concepto de probabilidad. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y ya saben que cualquier cosita que necesitan me preguntan y pueden ir repasando los videos. Gracias a ustedes por venir. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, Pero, chao. Con gusto, ya. chao.